¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles, un verdadero privilegio poder estar en su casa, en su auto, digamos, en su tablet, en su computador, en su teléfono, por donde usted nos esté mirando en esta sexta, ya como el sexto año en el cual las cartas sobre la mesa está iniciando el año 2023 para poder entregarles lo que son los análisis, las perspectivas, las entrevistas para que usted tenga una visión más integral de lo que pasa en nuestros procesos políticos, no solamente en Chile, sino que también en la región y también, por supuesto, a nivel mundial. Las cartas sobre la mesa, como es posible gracias a Joyería Auros, esa joyería que a usted le permite no solamente adquirir, digamos, que sea el anillo, el reloj o aquellos, la pulsera, sino que también le permite y pone a su disposición pequeños lingotes de oro que si usted los va comprando de acuerdo a la capacidad de ahorro que usted tenga, créame que me lo va a agradecer porque ese lingote que hoy día le cuesta una cantidad de plata, consulte en la página de Aurus, ¿ah? Definitivamente después si lo guarda se va a dar cuenta que el oro siempre renta, incluso mejor que las propiedades, por si a usted le interesa. El oro, digamos, y es la razón por la cual los países tienen todas sus reservas en oro, que es lo que efectivamente se mide y se compara a nivel global. Joyería Auros, entonces, y sus lingotes, sus mini lingotes, por decirlo de alguna forma, para que usted pueda ir capitalizando los ahorros que pueda ir, digamos, generando, o si quiere hacer un regalo, bueno, ahí está, Joyería Auros. Y para usted, que nos sigue a través de todo el país, a través de TV Mundo, desde Valparaíso a Cauquenes, o Ñublevisión, Yanquihue también que está con nosotros, Radio Nunquén en Concepción, nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. No se olvide darnos un like, eso es importante. Digamos, les agradecemos muchísimo. Ya han sido 5 años, estamos empezando el sexto año de las cartas sobre la mesa y esperamos, la verdad sea dicha, poder entregarles perspectivas, información y, yo diría, elementos de reflexión para que podamos fortalecer nuestra democracia, dialogando, conversando. No es necesario que estemos todos de acuerdo. La democracia no se basa en la unanimidad. La democracia se basa en la capacidad que tengamos de escucharnos y de poder enfocarnos en el bien común de todos, no de uno solamente, no, de todos. Y eso significa mucho diálogo, mucha comprensión, ¿ah? Y también una perspectiva que siempre esté mirando a futuro. Empecemos con el análisis, yo diría internacional, sin lugar a duda, que es importante tener esa visión macro, porque cualquier cosa que pase en el mundo finalmente también afecta a nuestro país. Empecemos por lo que es la guerra, como en Ucrania. Es una guerra que empieza por la invasión de Rusia sobre suelo ucraniano. ¿En qué está todo eso? A finales de febrero, o sea, prácticamente hace 2 semanas atrás, de hecho, se produce una cumbre, una conferencia, cumbre de seguridad que se realiza todos los años en Múnich, en Alemania. Y es ahí donde llegaron sendas delegaciones de todas las potencias involucradas en este conflicto. Obviamente las que llamamos Occidente, un Occidente liderado por Estados Unidos y que está compuesto por la Unión Europea, Reino Unido, donde podemos sumar también en términos de países a Corea del Sur, Japón y Australia, eh, y donde además como institución está la OTAN, ¿ya? Donde ahí se suma Turquía a través de la OTAN. Y todos esos países reunidos. Incluso llegó, no a la cumbre, pero llegó, digamos, a Múnich a conversar con el secretario de Estado, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Blinken, a el canciller chino, que luego, digamos, siguió camino hacia, hacia Rusia. Y en esta cumbre quedaron varias cosas importantes. La primera es que la guerra no tiene para cuándo terminar, o por lo menos no va a terminar en el año 2023. La segunda, que a todos les preocupa que esta guerra pueda ser escalada, o sea, que tenga un escalamiento. Lo tercero, de que es una guerra entre Occidente y Rusia. Y eso se encargó no solamente de dejarlo claro Joe Biden, sino que particularmente lo dejó claro Vladimir Putin en el discurso que hace a la Asamblea General, que es el Congreso ruso, donde está la Duma, que es la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, y también el Senado. Esa Asamblea Federal a la cual le habló Putin fue muy claro en términos de poder establecer de que hay un Occidente liderado por Estados Unidos que atenta contra los intereses y objetivos de Rusia. Biden, a su vez, señala de que es Rusia la que está poniendo en riesgo la seguridad internacional y los intereses de Estados Unidos. De alguna forma, entonces, esta guerra se está personalizando en la figura de Biden, y de Putin. Ahora, si eso fuese así,
Biden va a tener que hacer muchas cosas porque está ya pasando la mitad de su periodo y tiene que definir si va a ir o no nuevamente a una reelección. Pero el tema está en que Biden ya tiene más de 80 años, y es un tema que todavía está en evaluación en el gobierno estadounidense. Como si todo eso fuera poco, mientras todo esto pasa, estamos digamos, atentos a lo que pasa con los globos, los objetos aéreos no identificados, como se le denomina hoy día, a los 4 o 5 que han sido derribados sobre el cielo canadiense, digamos, y Estados Unidos. No tenemos la confirmación respecto a otro objeto volador derribado sobre el cielo chino, digamos, y que colocó, yo diría, un tema que no se pensaba, que era qué pasa con el espacio y seres que eventualmente hubiesen venido a la Tierra. Y ahí hay un tema que nos permite decir que otra cosa que se deriva del conflicto entre Rusia y Ucrania tiene que ver con los objetivos e intereses que están en juego. Primero, hablemos de las potencias, y cuando hablamos de potencia estamos mencionando específicamente a Estados Unidos, a India, a China, qué sé yo, a la Unión Europea en su conjunto, con la particularidad de Francia y Alemania, a Reino Unido, y por supuesto a Rusia. Y todos estos países, individualmente o en alianza o cooperación, están preocupados del dominio del espacio exterior. O sea, la guerra de Ucrania nos está permitiendo saber primero de que el espacio exterior es fundamental por la cantidad de satélites. China, por ejemplo, está trabajando en un proyecto para poder colocar alrededor de 300 satélites para poder opacar lo que ha hecho Elon Musk con SpaceX, que es el que estaba dando internet a través de satélites a Ucrania, que también lo había hecho acá en Chile. Entonces, eh, acá las potencias están aprovechando el conflicto que hay en Ucrania a raíz de la invasión rusa para poder proyectar sus países, sus intereses, sus objetivos al 2050. Nótese que las potencias que hemos mencionado están trabajando en eso, es decir, el arreglo del conflicto o la superación del conflicto, el alto al fuego de este conflicto, va a estar directamente dependiendo de los intereses y objetivos al 2050 de las principales potencias. Pero eso también significa de que se instala dentro de lo que es este conflicto ahora, el 2023, cuando ya sabemos que no va a haber una solución pronta, de que se instala una carrera armamentística a nivel global. Claro, usted ha visto los drones, ya, el señor ha visto aviones no tripulados, hay barcos no tripulados, hay lanchas no tripuladas, y hay tanques no tripulados. Es decir, todo el inventario de sistemas de armas que se está colocando a disposición de Ucrania va a ser, ¿no es cierto?, renovado con nuevas tecnologías y nuevos sistemas de armas, muchos de ellos híbridos o duales. Y eso significa una carrera armamentística como no teníamos noticias hace mucho tiempo, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso significa inteligencia artificial, ¿ah? O sea, significa que puedan haber aviones que definen objetivos, establecen modos de ataque de forma eficiente sin intervención humana, y los humanos solamente en los objetivos, pero ellos también van a tener capacidad autónoma para poder definir objetivos si es que no hay conexión humana. Lo que estoy diciendo es efectivamente real. Lo que tenemos, digamos, es un escenario donde la guerra que se da en suelo ucraniano finalmente va a estar sometida a una serie de influencias de las potencias respecto al objetivo que quieren a largo plazo. ¿Por qué hago tanto énfasis en este largo plazo? Porque los países de América Latina no están considerados en este occidente que lidera Estados Unidos. Puede que usted o yo estemos o no de acuerdo en que Estados Unidos debe ser el líder mundial, ¿ya? Pero le puedo decir sí que países como de América Latina y Chile en particular no están participando en esta conversación. Solamente podemos escuchar, o sea, decir, somos observadores pasivos. ¿Ya? Turquía, por ejemplo, es un observador participante. ¿Ya? Y varios otros países también son observadores participantes. Pero en los casos de América Latina somos observadores pasivos. Y siendo observadores pasivos debemos saber observar lo que pasa. En otros países se están jugando su futuro de aquí a 4 años o a 3 años, lo que dure cada gobierno. Mientras que la potencia están definiendo lo que va a pasar de acá al año 2050, o sea, a 30 años más. Entonces, acá tenemos una diferencia que es notable y que es necesario poder considerarlo. La guerra de Ucrania no va a pasar desapercibida, no solamente por sus efectos económicos, sino que por toda esta implicancia que estamos conversando ahora. Consecuencia, yo creo que ahí hay un primer tema.
Un segundo tema que lo quiero traer a América Latina es el que la situación en Perú y su relación con México. México, digamos, acaba de expulsar a al embajador peruano en México, lo propio ya había hecho anteriormente Perú con el embajador de México en Lima. Y esa relación se ha deteriorado a tal punto de que México no quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Dilma Boluarte porque considera de que no es democrático. Y ahí surgen dos temas que no son menores. Uno, la capacidad o cualificación que pueda tener México para poder establecer que Dina Boluarte, siendo vicepresidenta y asumiendo la presidencia de Perú conforme la Constitución, en virtud de que el propio Congreso peruano votó por 101 votos de 130 la destitución por incapacidad moral para poder seguir como presidente de Pedro Castillo, claramente plantea, yo diría, un cuestionamiento que no es menor y que no ha quedado ahí. Hasta el minuto hay pocas noticias en la prensa, pero el hecho de que México no quiera pasarle la presidencia pro tempore y que se busque una salida diplomática y política a todo ello, es una complejidad porque la Alianza del Pacífico había resultado ser una de las alianzas comerciales y económicas menos burocráticas, más eficientes y que estaba juntando a México, ¿no es cierto?, Colombia, Perú y Chile, entre otros. Y esa Alianza del Pacífico ahora está detenida, está en statu quo, y eso afecta a los intereses de Chile. En consecuencia, ahí hay un primer tema. Podemos estar o no de acuerdo respecto a cómo es la crisis peruana, pero lo cierto es que hay dos versiones en América Latina. Hay quienes dicen que Pedro Castillo fue sacado del poder por un golpe, que es la tesis de López Obrador en México y que comparte el presidente Fernández en Argentina, ¿ya? Incluso también, en cierta manera, en forma mucho más pelada, lo hace el presidente Boris en Chile, ¿ah? O, digamos, que fue un intento de autogolpe que obliga a que se aplique la Constitución y es la razón por la cual finalmente, digamos, es destituido Pedro Castillo y reemplazado por una de sus vicepresidentas, una Dina Boluarte que ha tenido que enfrentar una suerte de estallido social en modo peruano, particularmente en el sur peruano, que tiene que ver cercano, ¿no es cierto?, a Bolivia y Chile, y donde hay más de 60 muertos, de hecho, a raíz de los enfrentamientos con la policía. Y obviamente está ahí el tema de derechos humanos y el nivel de represión policial. Pero a su vez también no se puede desconocer que cuando hay ese nivel de organización para las protestas con el vandalismo y la violencia asociada, quiere decir que hay grupos que están organizados, hay planificación y hay financiamiento. Y vemos que eso también se repite en Ecuador. Y vemos que eso también se repite en Bolivia, en Santa Cruz, donde hay otro problema con uno de los líderes políticos de ese país que está detenido, que es opositor al gobierno de Arce, y donde Arce mantiene una relación de cercanía-lejanía con Evo Morales, donde Evo Morales aparece instigando las protestas en Perú. Y además tenemos protestas de otro tipo en Colombia. Es decir, y eso se lo dejo solamente anotado, la situación en América Latina es un deterioro de la democracia, de las capacidades de las democracias, de quienes gobiernan para poder darle gobernabilidad a cada país, poder generar las condiciones de seguridad y paz social que se requieren en términos mínimos, y eso no está haciendo, no está marchando de forma adecuada. Estamos tomando solamente los países ribereños del Pacífico. Ya la próxima semana vamos a hablar de lo que pasa en Brasil, cuando sepamos más de lo que está haciendo Lula, lo que está pasando en Paraguay, que tampoco es fácil, y de lo que va a ser el panorama político en una Argentina que en el mes de octubre va a elecciones parlamentarias y presidenciales, cuyas primarias van a ser en el mes de agosto, y donde ya se empiezan a preparar las huestes para ver si acaso el kirchnerismo, ¿no es cierto?, sigue, que sigo con el peronismo al lado, o nuevas fuerzas, ya sea, digamos, de base cristiana o de base liberal, o neoliberales, logran instalarse en la agenda política argentina. Como usted ve, mientras nosotros acá en Chile estamos con el primer año de gobierno de Boris, un proceso constituyente, la conmemoración de los 50 años de golpe de Estado, la democracia empieza a temblar, los populismos empiezan a aparecer, y es necesario que nos preocupemos porque la democracia debemos cuidarlas entre todos. Y para hablar de eso, de esa democracia, digamos, tenemos, yo diría, una buena invitada. En esta oportunidad, como señalábamos, vamos a conversar con alguien que es de familia política, que ha estado toda su vida vinculada al Partido Socialista, es parte
hagamos, de la historia, de los procesos históricos del partido, para no decir que es una historia. No, ella es una mujer joven que ha tenido muchas responsabilidades, ha estado en el Parlamento, ha estado, como que sé yo, en la arena política permanentemente. Nos referimos a Paulina Bodanovich, quien actualmente es la presidenta del Partido Socialista, una abogada que le tocó litigar más de alguna oportunidad en la Corte de Apelación, en la Corte Suprema, pero que ahora está de lleno en la actividad política. Paulina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Guillermo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo más Bueno, que toda la vida he sido abogada y he litigado, así que la política es algo más, más reciente en mi vida, la política activa, pero como dices tú, he estado siempre ligada por motivos familiares al Partido Socialista. exactamente, si alguien puede llevar la política en el ADN, eres tú, sin lugar a dudas. Así es. Paulina, bueno, estamos ya iniciando marzo, digamos, es nuestra primera entrevista en este nuevo ciclo de Cartas sobre la Mesa. Digamos, quisiera preguntarte cómo ves el panorama de marzo, porque estamos frente a un cambio de gabinete, estamos frente, qué sé yo, al 8 de marzo, estamos frente a un año que se ve complejo, con procesos constituyentes, conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Cuál es la fotografía que tú sacas hoy día de lo que es el panorama político nacional? Yo creo que hay que levantar un poquito el zoom, Ya, y agrandarlo y mirar un poco más de arriba. Nosotros vemos la política muy en el día a día. eh, no estamos viendo tal vez el largo plazo, y cómo decisiones que se toman hoy día tienen alta relevancia. Yo creo que lo primero, como estos deseos de principio de año, laboral, digamos, sí, es pensar cómo queremos hacer la política a partir de ahora, porque tenemos un momento político importante en el país. Más allá de la coyuntura, del eventual cambio de gabinete, a mí me parece importante que pensemos en lo que viene para este gobierno y para este año en particular. La discusión de la nueva constitución yo creo que es una gran oportunidad para el país, porque una constitución finalmente es un pacto social, y tiene que ver con los derechos, las garantías que esa constitución nos da a los ciudadanos para que también nosotros pactemos con el Estado vivir en esa sociedad. Por lo tanto, esa conversación es muy importante y creo que es diametralmente opuesto el ambiente que hay hoy día en relación a eso al que hubo en la convención, de enfrentamiento, de poco acuerdo, y me parece que eso sí puede cambiar las cosas. sí. Yo tiendo a ver que nuestro escenario político está muy complejo en términos de capacidad de negociación. No fue fácil llegar a lo que es hoy día el comité de expertos, el comité de admisibilidad. Tenemos ya los candidatos para el próximo 7 de mayo que la ciudadanía va a elegir, pero también costó mucho la negociación. Y entre esos elementos de negociación está la posición del Partido Socialista, que en definitiva se aleja del socialismo democrático, la alianza que tenía con el PPD, con el Partido Radical, y se acerca a Prueba de Dignidad. ¿Cómo se ve la posición del Partido Socialista ahora? Porque aparece, qué sé yo, transitando de una parte a otra con lo que algunos llaman las tres almas dentro del propio gobierno. O sea, la Prueba de Dignidad por una parte, el Partido Comunista por otra, y ahora se suma el Partido Socialista. Yo creo que el gobierno tiene dos coaliciones y esas coaliciones responden a lo programático, responden a lo de fondo y a los lineamientos doctrinarios de cada partido. Y eso no se ha alterado, las dos coaliciones siguen existiendo. Otra cosa son los acuerdos para enfrentar una eh, batalla electoral donde nosotros finalmente acogimos el llamado del presidente de la República en orden a sumarnos a esta lista de mayoría, y no solo nosotros, también el Partido Liberal. Es decir, el socialismo democrático tiene dos partidos que están en esta nueva, eh, digamos, en esta lista llamada Unidad para Chile, y hay dos fuerzas políticas que se mantienen con la democracia cristiana en la otra lista. Entonces yo no le asigno más valor ni importancia que aquella, que estamos enfrentando una batalla electoral en que por motivos también no solo electorales, sino de el llamado del presidente de la República, estamos en ese lado. Pero esto no tiene, no hay una variación de lo que el Partido Socialista representa eh, políticamente, ni tampoco es una cosa permanente, es para efectos de esta elección. ¿Sí? ¿Cómo se ve la relación con el Partido Comunista? Porque para muchos hay una suerte de déjà vu
respecto a lo que fue esa alianza en tiempo de la Unión Popular, pensando que estamos en el contexto de los 50 años de la conmemoración de ese golpe de Estado. Entonces yo creo que hay un afán también de hacer esa, digamos, La desde la relación. oposición, hacer esa relación, pero la verdad es que nosotros hemos trabajado durante la dictadura, se trabajó con el Partido Comunista no adhirió a ir a, digamos, a las elecciones, al plebiscito, ellos tenían otra postura política, finalmente terminaron algunos sumándose, muchos comunistas se fueron al PPD el año 88 y desde ahí hicieron política. Después algunos se fueron al Partido Socialista, como Guastavino, qué sé yo, bueno, en fin, hay una historia de trabajo conjunto, pero hay claras diferencias con el Partido Comunista. Y en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet también estuvimos en una sola alianza desde la DC al PC, que no fue exitosa desde el punto de vista de las relaciones políticas que se establecieron, porque no se pudo continuar en algo que tal vez habría sido necesario, que es esa diversidad porque finalmente en esa diversidad tú puedes lograr acuerdos importantes y ampliar una base social y política de manera tal de poder llevar a cabo. Sí, y Paulina, no, aprovecho antes de pasar a otro tema que nos interesa, que es el tema frontera norte. ¿Cómo, cuáles son las aspiraciones del Partido Socialista en el cambio de gabinete? Que eventualmente, como según la ministra Tobá, sería pronto, según otros sería después del 7 de mayo. Pero como sea, el Partido Socialista hoy día está en una posición privilegiada de una mejor negociación para poder acceder a ministerios, subsecretarías, seremías, etcétera. ¿Cuál es la perspectiva en este cambio de gabinete que tiene el Partido Socialista? No, nosotros tenemos 5 ministros, por lo tanto, creo que en ese nivel tenemos una gran participación, además con una ministra en el comité político, con 2 ministros del comité político, porque está el ministro Marcelo y la ministra Uriarte. A nivel de subsecretaría, por supuesto que hemos reclamado como socialismo democrático y hace largo rato, esto viene desde septiembre, que el cambio de gabinete no fue total, porque el gabinete se compone de ministros y subsecretarios. Y en los subsecretarios, evidentemente, hay de 39, tenemos 5 que son del socialismo democrático. En consecuencia, cuando se hace el diagnóstico por parte del presidente de incorporar eh, a las ministras al comité político después del 4 de septiembre, también esperaríamos que eso se hubiera materializado a nivel de subsecretaría. Y es eso lo que hemos pedido y es lo que está pendiente. No tiene que ver ni con la conformación de las listas electorales, sino de que exista una equivalencia en la toma de decisiones y en la participación de ambas coaliciones. Somos 2 coaliciones y por lo tanto ambas debemos estar representadas en forma más o menos igualitaria. ¿No? Eso sin lugar a dudas. En ese sentido, ¿qué anuncios se esperan que haga el presidente o que le hayan pedido ustedes para este primer aniversario donde el presidente llega con, yo diría, con una aprobación que no es la que probablemente le gustaría, con una fragmentación también que se ha visto tanto al interior de de las dos coaliciones como también en el Congreso? ¿Hay algún anuncio especial que se considere importante y relevante para poder darle un nuevo brío a este año del presidente? Mira, no sé si algún anuncio en particular, yo creo que se definen cartas de navegación en esto, de ruta permanentemente, ¿no? Hay que ir adecuándose a lo que significa las distintas realidades o coyunturas, ¿cierto? Lo de los incendios no está, por ejemplo, contemplado, bueno, y el gobierno creo que reaccionó bien, se movilizaron los ministros, los secretarios, el propio presidente, una oportuna reacción, asimismo como preocuparnos de la reconstrucción inmediatamente. En fin, son temas que van apareciendo y de los que hay que hacerse cargo, pero que también en paralelo hay que conservar la ruta, digamos, la carta de navegación. Y yo creo que esa carta de navegación siempre tiene que estar actualizada a lo que a lo que es el momento político. El momento político de hoy exige ciertas urgencias, pero también exige no abandonar lo importante. ¿Sí? Digamos, y dentro de esa cosa importante, bueno, está el anuncio y ya en esta semana se ha hecho el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, en la macro zona norte, o la frontera norte específicamente con Perú y con Bolivia.
un despliegue militar que está en un estado de excepción. Bueno, digamos entre paréntesis, ya que Paulina fue su secretaria de las Fuerzas Armadas, que se dio en el gobierno de Michelle Bachelet, y por lo tanto conoce también lo que es la burocracia interna para hacer todo ese despliegue y todas esas movilizaciones, donde destaca particularmente, digamos, las reglas de uso de la fuerza, ¿ya? La famosa RUF, al respecto, donde primero es mostrar que son militares, digamos, segundo, establecer un diálogo, tercero, usar métodos disuasivos para poder como, disuadir a la persona que están entrando por pasos no habilitados, porque ese es el foco, entiendo, ¿no? ¿Cómo esperas tú los resultados de este despliegue militar? En el norte yo he estado, estuve bastantes días en la zona, en Tarapacá, y evidentemente hay una sensación de inseguridad y de que esto está desbordado, que va más allá de lo objetivo, porque si tú revisas los datos objetivos, los ingresos que existen al país han bajado, hay mayor custodia, hay distintas eh, medidas que se han adoptado, pero existe esa sensación desde aquella vez que, si tú recuerdas, se tomaron unas plazas y que hubo desalojo y que fue una situación terrible desde el punto de vista humanitario, de ver cómo incluso coches de guagua, la propia gente, la turba, iba contra ellos. Entonces, esa situación de descontrol, evidentemente la gente quiere que se solucione. Y las Fuerzas Armadas son finalmente obedientes, ¿cierto? Y se les dio esta tarea por ley, y yo creo que la van a cumplir eficientemente, pero también hay que entender que no es su función primordial el orden público. El orden público es una función propia de Carabineros, y se ha discutido mucho la famosa reforma de Carabineros, y yo creo que en algo estamos fallando ahí, porque es una institución que solo Carabineros tiene más funcionarios que las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no puede ser que Carabineros esté permanentemente sobrepasado en sus funciones, que haya que sacar Carabineros de un lado para mandarlos a otro, y se han hecho modificaciones de leyes, se les han quitado tareas administrativas, se han hecho modernizaciones, incluso ahora se pueden hacer denuncias online, hay un plan piloto que se está aplicando en el propio norte. En fin, creo que hay que reformular la policía de Carabineros con altos estándares de eficiencia, de derechos humanos, pero también con funciones diferenciadas. No creo que el mismo carabinero que dirige el tránsito sea el carabinero para estar en Colchane, vigilando la frontera, o el carabinero que tiene que tomar una denuncia de violencia intrafamiliar. Son competencias distintas, son preparaciones distintas, y tal vez hay que empezar a pensar en una policía de fronteras como existe en otros países, en una policía de tránsito, o en policías municipales que tengan facultades, no como estas guardias que existen hoy día, que la verdad es que aparte de hacer un efecto disuasivo, no tienen ninguna posibilidad de tomar detenidos, de pedir control de identidad, porque no son facultades propias de los privados, son funciones propias de las policías. Entonces yo creo que este debate hay que agilizarlo y sin dogmatismo, sin posiciones doctrinarias a ultranza, entender que Carabineros tiene que ser una policía ciudadana, pero que tiene que cumplir distintas funciones, sea propio carabinero o que dividamos en distintos tipos de policía. Está, digamos, está en la idea, al menos que tú sepas, el poder reforzar las instalaciones del Estado en la zona fronteriza, porque no solamente se trata de carabineros, o en este caso excepcionalmente de Fuerzas Armadas, sino que se trata de aduanas, se trata de servicio agrícola y ganadero, de otras, registro civil, de otras entidades que en definitiva también deberían estar desplegadas allá, y que pareciera ser que el Estado está un poco ausente de las zonas, de las zonas extremas o las zonas rurales donde no haya una adecuada infraestructura. Hay un déficit, sin lugar a dudas, ahí. Sí, mira, en la ley de presupuesto de este año se hace cargo de esto, respecto de, en particular de aduanas. Hay una inversión importante en materia de tecnología para la aduana en Colchane, de escáner y todos estos equipos, al igual que para las aduanas portuarias. ¿Ah? Porque también una cosa es la entrada de personas que vienen por motivos humanitarios, porque no tienen una situación para estar en su país, pero también otra situación que se da es el ingreso ilegal de armas de personas que vienen a cometer delitos, porque finalmente también hay un tema de crimen organizado que hay que poner mucha atención. Y para eso se han incrementado los recursos de manera muy importante para este año, fortaleciendo a Carabineros, a la PDI,
a aduana, a la unidad de análisis financiero, porque todos estos datos finalmente tienen que cruzarse y llevar a que haya una persecución penal eficiente destinada precisamente a encontrar los recursos, los dineros, rastreando los dineros se puede llegar a los jefes de estas bandas criminales. Por lo tanto, hay un esfuerzo de parte del Estado, de la Subsecretaría del Interior, del propio Ministerio, en orden a esto. Y yo creo que se van a notar los resultados dentro de este año en principio, además con un fiscal nacional nuevo que tiene una orientación, como lo ha señalado él, de atacar el crimen organizado y no seguir estudiando el caso a caso, sino más bien hacer una selección y una inteligencia interna que es muy necesaria. No, eso sin lugar a dudas, como reforzar las capacidades del Estado para poder anticipar y prevenir, yo creo que es un elemento fundamental, pero también hay que tener un Estado más robusto, digamos, desde el punto de vista de su institucionalidad y sus atribuciones. En ese sentido, uno de los temas que aparece en todas las encuestas es la cuestión de la seguridad ciudadana. Los robos, los homicidios nos tienen, yo diría, realmente preocupados. Tú no sabes quién se acerca a tu auto y genera una desconfianza que tiene un impacto negativo en el sector político, porque finalmente también digamos, digamos, la gran crítica es que los políticos, independiente de cuál sea su sector, no están haciendo el trabajo que requiere la ciudadanía. ¿Cómo, ¿No? cómo, cómo se ve la idea de la seguridad pública desde tu perspectiva y los desafíos para este año? Bueno, este yo creo que es un tema que arrastramos hace largo tiempo. Yo tuve oportunidad en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, antes de ser subsecretaria para las Fuerzas Armadas, como decías tú, estuve casi un año en el Ministerio de Justicia dirigiendo la unidad jurídica y llevando los proyectos de ley. Y en ese tiempo teníamos elaborada una agenda de seguridad. El tema del momento eran los robos de cajeros automáticos, no sé si te acuerdas, Es decir, las bandas que robaban camiones que vienen de San Antonio, que siguen hasta el día de hoy. Es decir, ya hace 8 años había este clima de inseguridad, estaban surgiendo delitos. Ahí la presidenta Bachelet le otorgó eh, digamos, vía presupuesto, se hizo un esfuerzo con el Ministerio Público para que tuviera una unidad de inteligencia criminal, para que hicieran ciertos cambios. Se introdujeron más de 500 funcionarios, fiscales, asistentes, abogados, etcétera, para completar la planta que en ese momento el Ministerio Público señalaba como necesaria. De todas maneras, todo ello fue insuficiente, atendida a la realidad que tenemos hoy día, y pareciera ser que se requiere mucho más de parte del Estado para poder terminar con esto, de manera tal que las leyes que tramitemos tienen que tener un sentido de cierta urgencia. ¿Ah? La ley de inteligencia, por ejemplo, tiene que apurarse. Las leyes, aquí en Chile arreglamos todo subiéndole las penas a los delitos y eso no tiene un efecto importante salvo que las cárceles se van a empezar a llenar más aún. Ya tenemos un problema complejo desde el punto de vista del hacinamiento carcelario, pero eso también trae aparejado que con los escasos recursos que se destinan a reinserción social, finalmente quien va a la cárcel termina siendo profesional del delito, va a perfeccionarse en las malas prácticas y entonces tampoco solucionamos el problema subiendo las penas porque llenamos las cárceles, ese es el único efecto. efectivamente, o sea, de hecho, toda la experiencia comparada señala de que lo más efectivo es que el Estado pueda digamos, apresar a las personas, más allá digamos, y que la pena sea efectiva, por breve que sea, ¿vale? Pero que no hay tantos recursos para que la persona no se formalice, o evite la cárcel, que es lo que efectivamente, digamos, es lo que se espera. Así es. ¿Sí? Oye, quiero un poco cambiar de tema con la agenda legislativa. Este año el gobierno, tú mencionabas ya todo lo que son los paquetes de legislativos, la estrategia de seguridad del gobierno, donde está la reforma policial, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la reforma del sistema de inteligencia y varios otros más. Pero también está el tema de las pensiones, está el tema de la salud, está el tema tributario. ¿Cómo se ve la situación, digamos, desde el Partido Socialista respecto a temas que son de alta sensibilidad y de alto impacto también económico y social? Junto con esas reformas que mencionas tú está la ley de royalty. Yo creo que hay cosas bien importantes y el royalty me parece que es fundamental porque es por primera vez que podemos empezar a pensar en impuestos que tengan ya no un destino nacional 100%, sino que
puedan ir a las regiones y hacer efectiva la descentralización. Por lo tanto, eso puede tener un impacto muy positivo en el país, en las regiones, en las posibilidades de desarrollar algunas regiones que están bastante abandonadas en nuestro país. Así que creo que esa ley, que tal vez no se menciona tanto, es muy importante. La reforma tributaria y la reforma previsional están íntimamente ligadas. La reforma tributaria en gran parte va a ir a financiar esta reforma previsional, donde el Estado se está haciendo cargo finalmente de reparar una situación grave de falta de seguridad social. Nosotros no tenemos una verdadera seguridad social en el país. Las personas cuando jubilan quedan en situación desmedrada, en una situación en que no pueden solventar sus más mínimos gastos, la salud compleja, y aquí hay que hacer reconocimiento a las políticas públicas que sí se han hecho y que van en el buen sentido. Por ejemplo, todo lo que es las garantías GES. ¿Cuántas personas en Chile se atienden por hipertensión, por problemas a la tiroides, que son problemas muy comunes, pero que tienen un costo mensual de medicamentos? Todas esas personas tienen garantía y pueden retirar sus remedios, otras tantas que sufren de enfermedades tan graves como cáncer u otras, y que son atendidas por las garantías GES. Y eso pareciera ser que cuando se habla de los 30 años se nos olvida que en los 30 años también se hicieron políticas públicas muy buenas, y muy necesarias, sobre todo para quienes una vez que cesan en su vida laboral tienen estas pensiones que en muchas ocasiones son miserables. Entonces, esta reforma tributaria, y que va aparejada a la reforma previsional, no solo va a solucionar un problema futuro para quienes aún estamos en actividad y que podemos cotizar, o que vamos a tener una pensión en unos años más, sino que va a reparar hacia atrás. Y eso es pocas veces visto en las políticas públicas, que tú tomes una decisión que afecta no solo el futuro, sino también se retrotrae, dejando pensiones que se calculan en 250.000 pesos para todos. Y eso sí es un cambio y un tremendo impacto para quienes hoy día tienen pensiones de 110.000 pesos. Entonces creo que ahí tenemos que poner los acentos en estas políticas públicas que son generales, que son necesarias, y que en este caso en particular afectan a nuestra población mayor, que merece también tener lo mínimo para poder tener una vida digna. No, no, sin lugar a dudas. Ya, digamos, en esa misma línea, hay todo un debate, la verdad sea dicha, digamos, en torno a cómo debería enfrentarse, digamos, los nuevos desafíos que hay en Chile. Y esos desafíos tienen que ver con la propuesta programática del gobierno. ¿Crees que es el momento de poder hacer ajuste al programa que se ofertó inicialmente por parte del presidente a la ciudadanía, dado todo el contexto que ha pasado en los últimos 12 meses, donde tenemos el impacto ya, digamos, de la pandemia por una parte, tenemos todo lo que significa la guerra Rusia-Ucrania, con un impacto económico a nivel global que ha sido evidente? ¿Es posible replantearse como la oferta programática del gobierno? Bueno, que el programa es una guía, y es algo general. Las medidas y lo que se va haciendo año a año, yo creo que es necesario de ajustar, de priorizar. Hay temas que no estaban en la agenda, o si quieren en el imaginario cuando partió el gobierno. La propia guerra empezó días antes de que partiera el gobierno, digamos. Y eso ha tenido un impacto a nivel mundial, y en particular acá en Chile golpea la crisis financiera, en fin, hay distintos temas que acá nos van haciendo poner las cosas en orden. Lo que ha sucedido con las ISAPRES, por ejemplo, que tú lo mencionabas antes, con la salud. Bueno, estaba la idea de hacer una reforma a la salud en Chile, pero ha surgido este problema de las ISAPRES, de la cantidad de personas, más de 3 millones de personas que son usuarias afiliadas a ISAPRES, y que el gobierno de alguna manera también tiene que responder, no al negocio de las ISAPRES, como algunos dicen, sino responder a que estos ciudadanos y ciudadanas no queden en la indefensión, porque tampoco el sistema público de salud se puede hacer cargo de 3 millones de personas de un día para el otro. De manera tal que hay desafíos que, por ejemplo, se ponen en agenda, que no estaban antes, y que es absolutamente necesario e indispensable que sean consideradas como prioridades. De manera tal que yo no veo ningún dramatismo en ir ajustando
el programa o las medidas que proponía el programa a lo que es la realidad de hoy, a lo que es la realidad económica del país también, y a las decisiones políticas que se van tomando en conjunto en el seno del gobierno. ¿No? Paulina, ya nos quedan pocos minutos. El Partido Socialista es uno de los partidos con mayor tradición democrática en nuestro país. Surge allá en el año 1933, y de ahí en adelante ha tenido un protagonismo y una presencia muy relevante en toda la historia política de nuestro país. ¿Cuál es la salud del Partido Socialista hoy día? Porque tenemos a otro partido que también surge en esos mismos años, como es la democracia cristiana, que bueno, empieza como falange en aquellos años, luego se transformará en democracia cristiana. El Partido Comunista, que había surgido algunos años antes que el Partido Socialista. ¿Cómo está la salud del Partido Socialista? Porque, digamos, siempre se ha hablado de la facción al interior del Partido Socialista. Ha habido, bueno, gente que se ha renunciado al partido. ¿Cómo está la salud y cómo está la juventud del Partido Socialista? Porque una de las mayores críticas es que no hay renovación de la política. ¿Está haciendo algo el Partido Socialista para poder, que, digamos, renovar los cuadros, prepararlos, etcétera? O simplemente todo se ha ido quedando en la familia de quienes fueron dirigentes del partido. No, mira, yo creo que nosotros, un partido de 90 años de tradición, tenemos, nace este partido en el año 1983 de distintos grupos, Sí. algunos anarquistas, se van reuniendo, y finalmente esa es la forma, y por eso a nosotros no nos parece extraño tener distintas sensibilidades dentro del partido, distintas opiniones, y también eso hace que sea un partido muy democrático, no solamente la democracia como forma de gobernar, sino que la democracia al interior del partido, del diálogo, de la confrontación sana de ideas, y de llegar a acuerdos. Por lo tanto, muchas veces no estamos de acuerdo, y finalmente logramos poner los temas en común y con cierta tranquilidad. Así que desde ese punto de vista no hay ningún problema mayor. Tenemos desafíos muy importantes, además, de los cuales estamos preocupados. Vamos a celebrar nuestros 90 años ahora en abril a todo ritmo. Y tenemos una generación de jóvenes muy importante en el partido, que están hoy día trabajando en distintos equipos, están en el Instituto de Igualdad, ayudándonos. Tenemos, por ejemplo, los pruebas de que tenemos una generación muy joven y muy preparada, es que los tres expertos que tenemos en la Comisión Experta Constitucional son menores de 40 años, tres destacadísimos abogados con diplomados, con magíster, y en el caso de Flavio Quesada, recientemente doctorado en la Universidad de Barcelona, y antes de los 40 años. Por lo tanto, hay una generación grande, importante, de cuadros muy preparados, que nos están colaborando. Así Entonces, que hay Partido Socialista para rato. lo cual la democracia lo agradece porque finalmente son los partidos como el Partido Socialista y los más tradicionales son los pilares de la democracia, una democracia que se ha ido debilitando en América Latina y que a nivel mundial la gran preocupación es la tendencia al autoritarismo, que esperamos que no suceda en nuestro país. Así es. Y el populismo que está campeando. Entonces también hay que, las fuerzas democráticas tenemos una obligación en eso, en relevar el valor de la democracia. Tú mencionabas lo de los 50 años del golpe de Estado. Bueno, para mí esta instancia de los 50 años tiene que fundamentalmente centrarse en lo que es la valorización de la democracia como forma de gobierno, como forma de vida, como en todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Bueno, la democracia no es solamente ir a votar cada tantos años, ¿cierto? Tiene que ver con una forma de discusión, con una forma de vida. Y eso es lo que creo que es importante de destacar, porque finalmente el golpe de Estado es el quiebre de nuestra democracia. Ujú. No, no, sin lugar a dudas. ¿Alguna idea final que quisiera compartir con nosotros, Paulina? Solamente, mira, agradecerte el espacio. Creo que es bien importante poder tener conversaciones un poco más allá de la coyuntura, y destacar los desafíos que tenemos no solo en materia legislativa. Yo creo que, por ejemplo, los gobernadores regionales tienen una importancia bien grande en cómo ir diseñando planes de desarrollo regional, ir poniendo ideas macro,
porque ellos no están en la pequeña política, tienen recursos, tienen un consejo propio que pueden ir diseñando nuevas regiones, independientemente de los recursos, pero también pensando en esto del royalty. ¿Ah? ¿Cómo vamos a hacer que cada región tenga algún tipo de desarrollo que sea sustentable, pero que también tenga autonomía? Creo que ahí hay un desafío grande que las regiones y muchos gobernadores yo siento que todavía no tienen como todavía el rol bien tomado. ¿Ah? Hay otros que ya tienen muchos avances, entonces creo que ahí hay un desafío para la política también, como desde los partidos, desde los centros de estudio, apoyamos esa labor de ir haciendo realidad la descentralización en nuestro país. Sí. No, muchas gracias, Paulina. La verdad que un agrado conversar contigo. Digamos, además, agrado el fondo que tienes en esta entrevista, que es en la Plaza Las Lilas, a que sé yo, un fútbol verde de Providencia. A la pasadita, para ir a otra reunión, aquí hicimos el programa. Ok, no, te agradecemos mucho tu gentileza, digamos, que siempre ha sido muy favorable para la carta sobre la mesa y Infogate, así que tenga una muy buena jornada, un buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Y muchas gracias y cariño a todos los auditores de Infogate. Chao. Muchas gracias. Chao. Bien, hemos conversado con Paulina Bodano, vicepresidenta del Partido Socialista de Chile, digamos, quien nos ha dado, digamos, su opinión respecto a una variedad de temas, y son temas que usted pueda conversar en su casa. La democracia se construye dialogando, y ese diálogo de la democracia es relevante que usted lo tenga con sus familiares, con sus amigos, con sus amigas, porque el diálogo, digamos, ciudadano, es el que fortalece justamente la institucionalidad democrática y esta suerte de cultura democrática que todos necesitamos. Así que muy agradecido por su sintonía, quienes nos siguen por TV Mundo, desde Valparaíso, Cauquenes, Radio Nunguien, digamos, Visión, digamos, y todas las plataformas de cable que repiten, como justamente este programa Las Cartas sobre la Mesa, en este ya sexto año consecutivo de estar acompañándoles para poder entregarles los elementos que usted necesita para tener una mejor información, más reflexiva, más analítica. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y nos veremos ya en 7 días más. Hasta entonces.